quiero hablar, corresponde hablar de un tema que bueno, lo he venido hablando ya con algunas personas para estar seguro de que lo que estoy enseñando es verdad, pero es un tema escandaloso. ¿Y escandaloso para quiénes? Ya le voy a responder eso, pero antes permítame recapitular. ¿De qué hablamos en la primera enseñanza de nuestra serie ¿Cómo fui salvo? Sobre la elección soberana de Dios, ¿cierto? Dios elige soberanamente a personas de todo tiempo, pasado, presente, futuro, de toda lengua, tribu y nación, para traerlos a Él y salvarlos. ¿Por qué los elige? Dijimos que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece de quien se quiere compadecer. Por lo tanto, ya que Él es soberano sobre la salvación, Él salva al peor impío de este mundo y al más santurrón. Él decide salvarlo. Ese primer tema del que hablamos es escandaloso para el que lo escucha por primera vez, para el que es nuevo en el Evangelio, para el que nunca lo ha escuchado. Luego hablamos de un segundo tema. Y es que Dios a esos escogidos, a esos elegidos, que era una gran multitud según estudiamos en Apocalipsis, ¿lo recuerda? Los atrae hacia Él y veíamos el proceso que tiene que hacer Dios en cada uno de estos elegidos para restaurar la relación real y correcta con Él, y es lo que hablamos de la regeneración, ¿cierto? Ese fue nuestro tema de hace 8 días. Pero hoy, el tema de hoy es escandaloso para aquellos que ya andan en el Evangelio, para aquellos que ya caminan incluso 20, 30 años caminando con Cristo. Este tema sacude un montón. Pastor, ¿por qué? Quiero explicarle, yo quiero que usted preste mucha atención a todo lo que yo le voy a decir hoy, porque este tema es sumamente interesante. Hoy la pregunta que vamos a resolver, en lo que vamos a estar girando, es: listo, Dios nos elige, nos transforma, y la pregunta es: ¿qué pasa con mis pecados? Mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. ¿Dios simplemente los va a pasar por alto? ¿Él me perdona y los pasa por alto? No, porque Dios, y este es el fundamento de mi enseñanza, Dios es completamente justo. Dios no trata de ser justo, Él es justo, ese es uno de sus atributos, es de forma natural justo. Y un justo, y esa es mi primera frase, por favor regálame esa frase, grábese esta frase en su cabeza. ¿La tenemos? Sí, por favor. Gracias. Dios es completamente justo, y un justo con justicia perfecta no puede pasar por alto ni una sola falta, ni un solo error, ni un solo pecado. ¿Les clara esa frase, verdad? ¿Qué pasaría si Dios decidiera pasar una falta por alto? Una pequeñita. ¿Dejaría de ser justo? No las pasa por alto porque atenta contra lo que es Él. Él es completamente justo. Y Él va a llamar culpable al culpable, inocente al inocente, justo al justo, perfecto al perfecto. No tiene ningún problema con poner ese título sobre la persona que Él mismo estaba hablando. ¿Me entiende hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con mis pecados? Es lo que quiero explicarle hoy. ¿Está conmigo? Y para empezar a explicarle, necesito que usted me ayude en dos cosas. Usted sabe que yo siempre que vengo a predicar traigo una ilustración, ¿cierto? Un video o una historia que ilustra lo que voy a enseñar. Bueno, la primera cosa a la que usted me va a ayudar es que usted va a ser mi ilustración de hoy. Voy a involucrarme con usted y usted me va a ayudar a ilustrar la enseñanza. Y durante el primer punto usted también me va a ayudar para entender mejor este tema. Bien, arranquemos con nuestra ilustración. ¿Está bien? ¿Cómo le iban los exámenes en el colegio, en la universidad? ¿Bueno para el estudio o malo para el estudio? No, regular 3/4, por ahí veo algunas caras diciendo que sí. Pues vamos a hacer un examen en este momento y le voy a explicar muy bien cuál es la dinámica. En pantalla van a aparecer 5 preguntas y usted tiene 1 minuto exactamente para responder cada pregunta. ¿Listo? Esfuércese todo lo que pueda por responder esas preguntas. Si usted
contesta las 5 preguntas bien, usted pasa el examen y se lleva un premio, que es algo que yo tengo por acá. Se lleva el premio. No es la gran cosa, pero es un premio. Si usted solo contesta 4 preguntas bien y una le queda mal, perdió el examen. ¿Listo? ¿Se atreve? ¿Está conmigo? Bien, entonces iniciemos en nuestro examen. Por favor, ¿dónde va a responder usted ese examen? En su hojita del respaldo, por favor. Usted allí, para eso dimos el bosquejo. Si no tiene bosquejito, ¿quieren bosquejito o virtual? Ok. Vamos con nuestro examen, por favor. Primera pregunta, 1 minuto por reloj. Mencione los 5 sabores que componen el sentido del gusto. Mencione los 5 sabores que componen el sentido del gusto. Usted escriba allí, tiene 1 minuto para resolver esa pregunta. Por supuesto, sin mirar internet, por allá veo celulares. No. Segunda pregunta. Regálamela. Nombre las 4 fuerzas fundamentales del universo. Las 4 fuerzas que rigen todos los procesos de este universo. Tercera. ¿Quién vino primero? Organízalos cronológicamente. Aristóteles, Sócrates o Platón. ¿Quién vino primero? Sí, los conoce, ¿verdad? En el colegio los mencionaron, ¿cierto? Cuarta, bíblica para los estudiosos bíblicos. ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo y en cuántos de ellos estuvo Timoteo? ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo y en cuántos de ellos estuvo Timoteo? La última, la de gracia. ¿Listo? Por favor, ahora sí le voy a dar 1 minuto, resuelva la siguiente integral. Tiene 1 minuto para hacerla. Ok, entonces vamos con preguntas. Vamos a revelar las respuestas, por favor. Entonces, de la pregunta número 1, las respuestas eran ácido, dulce, salado, amargo y umami. Pastor, umami, ¿eso qué es? Sí, el umami es, busque en internet. Esos son los 5 sabores que componen el sentido del gusto. Segunda pregunta. Nombre las 4 fuerzas fundamentales que rigen el universo: gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil. Confío en que usted esté revisando si lo hizo bien o no. No haga trampa, por favor. Tercera, ¿quién vino primero? Organízalos cronológicamente. Pues primero vino Sócrates, luego Platón y de últimas Aristóteles. Cuarta, ¿cuántos viajes misioneros hizo Pablo? Hizo 3 viajes misioneros y Timoteo estuvo en el segundo y en el tercer viaje. Bien por allá, excelente. Y la quinta, la última, la respuesta a la integral, pues es esta. Como ven, no es tan larga, realmente es muy, muy cortica. Entonces voy a hacer algunas preguntas. Levanten su mano, por favor, quienes respondieron bien una pregunta. Solo una. No, voy a cambiar la pregunta. Al menos una, levanten su mano. Ténganla arriba. Mantengan levantada la mano quienes respondieron al menos 2 preguntas bien. Mantengan la mano arriba quienes respondieron al menos 3 preguntas bien. Por allá hay manos levantadas, qué bien, tenemos esperanza. Mantengan la mano levantada quienes respondieron al menos 4 preguntas bien. Tenemos una mano entre el público. Y mantenga levantada la mano si usted respondió las 5 preguntas bien. Pues tenemos un ganador. Felicitaciones, por favor, Camilo, pasa por acá. Vamos a dar el premio a Camilo. Camilo, es todo mi esfuerzo, de verdad, está en este premio, de verdad. Y déjame ver tu examen. Efectivamente, bien. Está perfecto. ¿Qué estudió, cierto? Uy, es que ya empiezan como, hay algo raro acá, ¿verdad? Como que sí, como que no. Vamos a aplicar esto. Voy a hacerles preguntas. ¿Quiénes creen que Camilo hizo el examen impecable en el tiempo correcto y sin hacer trampa? Levanten su mano. Los que definitivamente crean que no, ténganla abajo, no pasa nada. Todos ustedes, Manuel, Julián, por favor, tengan su mano levantadita, por favor. Mantengan. No, pero ahora sí la levantan.
Para los que creen, para los que tienen su mano arriba, que recibieron ese premio, ¿qué piensan de él? Inteligente, ¿verdad? Gracias. Admirable. ¿Alguno de los que creen que no pudo resolver su examen bien está interesado en preguntarle y está dispuesto a que le enseñe cómo lo hizo? Quieren aprender de él, ¿cierto? Y están impactados, emocionados por lo que él hizo bien, ¿correcto? Para los que creen, les di el premio y ahora su examen, aunque fue erróneo en 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, les voy a poner un 5 en su examen. Pasan el examen y son declarados justos. Bien, perfecto. Gracias, Camila. ¿Qué piensan de esto que acaba de pasar? ¿Es raro? Es raro, ¿cierto? Esto cotidianamente no ocurre, no hay un proceso cotidiano al que nosotros nos estemos exponiendo normalmente en el que por creer en alguien seamos declarados perfectos. Es como si el banco les llamara y les dijera, el hermano Manuel ya pagó todas sus deudas. ¿Cuántos creen que lo pagó? Yo creo, le perdono sus deudas. Eso no pasa, ¿verdad? No ocurre, es contrario a nuestra realidad. Pero esto que acaba de ocurrir aquí, tal cual pasó, es lo que en la Biblia se conoce como justificación. Y es lo que Pablo escribe en Romanos 3, 23 al 25. Léalo atentamente conmigo, por favor. Está en pantalla. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Cuántos no pueden alcanzarla? Nadie. Todos hemos pecado. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas como justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Creen ese texto? No, voy con dos preguntas. ¿Lo entiende? Es lo que acaba de pasar acá, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿lo cree? ¿Realmente lo cree? Y necesito hablar más de esto con usted para que dimensione todo esto, lo que significa realmente esto. El título de mi enseñanza. ¿Cuál fue el primer título de nuestra serie? Dios te eligió. El segundo es Dios te regeneró. Y este título es Dios te justificó. Dios te declara justo, perfecto. Bien. Entonces vamos a desglosar un poco más estas ideas con esta dinámica en mente, con lo que le acabo de leer, y vamos al primer punto de mi enseñanza y allí también usted va a hacer un ejercicio. Conmigo escriba en primer lugar, todos reprobamos, injustos, imperfectos, todos reprobamos. Pastor, ¿qué fue lo que reprobé? ¿Qué fue lo que perdí? Pues noticia. Señores, damas, caballeros, cuando Dios llama a existencia al ser humano y pone su imagen y semejanza en cada uno de estos individuos, Dios espera que el ser humano sea reflejo del carácter de Dios, que seamos exactamente como Él lo es, en su forma de pensar, en su conducta, en absolutamente todo. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de los seres humanos que están en este planeta. ¿Está bien? Ok, pero yo no sabía. ¿Cómo se me va a demandar algo a mí de lo que yo ni siquiera sabía? O sea, ¿cómo me están evaluando? ¿Cómo estoy en un examen en el que ni siquiera sabía que estaba? Pues tiene sino razón. Porque aunque es cierto que no te llegó una carta a tu casa diciéndote que todas tus obras al final de tu vida van a ser juzgadas por Dios a ver si te pareces a Él o no, Pablo sí dice en Romanos capítulo 1 versículo 18 al 20, tremendo texto, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Todos.
y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, pero ¿cuándo me la dijeron? Porque Él mismo se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Y por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Cuántos seres humanos están expuestos de esto? No, todos han visto los cielos, todos han visto la tierra y es evidente que hay un creador. Que ya el ser humano individual lo quiera aceptar o no, ya es cosa de él. Porque termina diciendo Pablo, ahí continúa diciendo Pablo, pero se olvidaron de Dios y dejaron de honrar a Dios, de adorar a Dios y se empezaron a adorar a ustedes mismos y a hacerse ídolos y a hacerse un poco de cosas y simplemente hicieron lo que quisieron hacer, ¿cierto? Ok, pastor, ¿cómo puedo saber qué es lo que demanda Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga para cumplir su demanda? ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuáles son los pasos que Dios espera que yo haga para que Él se sienta satisfecho conmigo? Bueno, parte de esa voluntad es lo que está en las Escrituras, en la Biblia, ¿cierto? En el Antiguo Testamento había más o menos unos 613 mandamientos, sino un poquito más, un poquito menos, ceremoniales, todo el tema. Ahí está delegado todo lo que Dios esperaba prácticamente de un ser humano. Pero entonces vamos con el segundo ejercicio. Yo le voy a contar tan solo 5 instrucciones que Dios da en las Escrituras y usted dice si las ha cumplido o no las ha cumplido. Es más, si usted ha cumplido esas 5, yo le puedo decir, preséntese delante de Dios y dígale, yo no reprobé, yo cumplí. ¿Está bien? Nos revisamos. Mateo 5, 21 al 22. Son palabras de Jesús. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. ¿Alguno aquí ha matado? No, estamos limpios de eso, ¿verdad? Bueno, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, pero yo les digo, son palabras de Jesús, del creador de todo lo que existe, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¿Alguno pasa? No, pastor, yo nunca he estado enojado ni con mi hermano, ni jamás le he dicho idiota al conductor del otro carro en las calles, jamás. Bueno, bien, primero. Segundo, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pastor, yo nunca he cometido adulterio, nunca he traicionado a mi esposo o a mi esposa. ¡Ay, qué bueno! Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, o en su defecto a un hombre para codiciarlo, ya cometió adulterio con él o con ella en su corazón. ¿Eso en qué nos convierte? ¿En qué nos convierte? Adúlteros. Si no pasamos el versículo anterior, nos convierte en asesinos. Mateo 5, 43 al 44. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Cómo le va con sus enemigos? Mateo 37, ¿estoy bien? Siguiente versículo, regálamelo, no sé si lo tengo bien acá o no. 22, 37, gracias. Ok, no, antes de pasar a ese texto. ¿Cómo le fue con este examen? Listo, no pasó el primero, el de la ilustración, no pudo hacer ninguna de las 5 preguntas. Aquí le acabo de hablar de 4 textos bíblicos. ¿Cómo le fue? Si usted puede presentarse delante de Dios y decirle, Señor, yo soy justo. Y estamos hablando de 4 textos bíblicos donde está escrito lo que Dios espera de cada uno de sus seres humanos. 4. Abra la Biblia, expóngase a la ley y queda totalmente asfixiado y desarmado de todo lo que hay que hacer. Es imposible de cumplir.
No se puede cumplir, estamos imposibilitados de hacerlo. Es demasiado. ¿Me entiende? Por eso todos estamos reprobados sin excepción alguna. Aunque le quiero hablar de un amigo que casi que lo cumple todo. Todo lo que está escrito. Es un jovencito judío, y no le estoy hablando de Jesús, pero que según él había cumplido toda la ley y estaba listo para presentarse delante de Dios y decirle: yo sí aprobé para estar en tu presencia. ¿De quién le estoy hablando? ¿Tiene idea? Del joven rico, un muchachito judío, muchachito, no sé qué edad tendría el hombre, adolescente de 40, 50 años. ¿Recuerda las 8 días para corregir? Que un día se encuentra el maestro a Jesús y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos, para ser aprobado por Dios, para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le contesta en Mateo, regálame el texto por favor, 22:37. No, perdón, en Marcos 10 del 19 al 22, por favor, regálamelo. Gracias. Tú sabes todos los mandamientos, le contestó Jesús. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Todo? Asombroso ese muchacho, ¿verdad? Todo lo he guardado desde mi juventud. Todo esto que me acabas de mencionar, maestro, no lo he fallado ni una sola vez, sino que desde mi juventud lo he hecho al pie de la letra. Increíble, dijo el hombre. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: pues una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. ¿Qué ocurrió con este muchacho? Que no amaba a Dios por sobre todas las cosas, y su corazón estaba puesto en las riquezas que tenía en este mundo, y por lo tanto incumplió uno de los mandamientos, una de las demandas de Dios, y reprobó. ¿Es justo o injusto que una persona repruebe por un pecado? Si usted se roba algo y lo llevan ante un juzgado, y el juez le dice: bueno, usted está aquí porque se robó algo, usted no le puede decir al juez: sí, juez, yo sé que me robé eso, pero yo toda la vida he estado juicioso en mi casa, he ayudado a mis papás en esto, ayudo a los abuelitos a pasar las calles, rescato animalitos. No, 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 no. Qué bueno que haya hecho todo eso, pero usted está aquí por el delito que cometió y tiene que pagar por ese delito, pero es solo uno. Es un delito. Y si lo paso por alto, entonces dejaría de ser justicia. ¿Me entiende? Por lo tanto, es lo mismo con la ley. Si incumples uno de los mandamientos como este muchacho, eres culpable de ese, y como dice Santiago, el que incumple uno de sus mandamientos se hace culpable de todos. De todos. ¿Qué podemos hacer? Peor aún, con la sentencia. Entonces dice Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 10, por favor regálamelo en pantalla: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en ¿cuántas cosas? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y Pablo de dónde saca eso? Pues desde el Antiguo Testamento está escrito: si tú no cumples todos estos mandamientos, eres maldito. Mi querido hermano, ¿usted entiende la posición en la que quedamos con esto? ¿Entiende lo asfixiante que puede ser ganarse el favor de Dios, ganarse el ser agradado delante de Dios, si tienes que cumplir todas estas demandas? ¿Alguno puede? ¿Alguno puede? No. ¿Qué hacemos? ¿Qué solución encontramos?
Pues clamar por misericordia, misericordia, misericordia. Pero que clamemos por misericordia no implica que Dios vaya a dejar de ser justo. Y entonces Dios, ante esta situación de cada uno de los individuos, de cada uno de los seres humanos, dice: yo voy a proveer una solución que es escandalosa, es rara, es incómoda, y es que un inocente pague por ti. Tenemos esa frase, ¿verdad? Que alguien muera por ti. ¿Ok? Eres culpable, busquemos a alguien que te reemplace. ¿Sí me entiende? Y eso satisface la justicia de Dios. Pero ¿a quién vamos a buscar? ¿Vamos a buscar algún otro ser humano que pague por mí? No, cada ser humano tiene que pagar por sus propios pecados. Entonces, ¿a quién buscamos? ¿De dónde sacamos a alguien inocente que pague por nosotros? Y aquí viene lo extraño, lo raro, lo incómodo que provee Dios, que tú verás si lo aceptas o si peleas con esta solución. Y es que Dios dice: pues un animalito. Que un animalito pague por ti. Hoy, con tanta conmoción que hay contra el maltrato animal, ¿verdad? A mí me duele el maltrato animal. Pensar en que un animal inocente pague por mí. Se lo ilustro mejor. La ovejita, porque sabe que para allá voy, mintió. La ovejita adulteró, la ovejita engañó, la ovejita hizo algo. No, es inocente, es libre de culpa. Y vamos a coger ese animalito inocente y lo vamos a entregar a morir, a que pague la sentencia. Maldito es, muerto es, por un pecador. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Lo aceptaría o no? ¿Preferiría usted pagar su propia condena? Pues es que esos son los únicos dos posibles caminos. O aceptas la solución de Dios, o sigues de frente contra la justicia de Dios y tú pagas tu condena. El primero en hacerlo, de sacrificar un animal para cubrir el pecado de otros, fue Dios mismo en Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, la Biblia dice lo siguiente, Génesis 3:21: y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. ¿De dónde salieron esas ropas? Una conjetura que uno puede sacar de esto es que Dios fue el primero en asesinar 2 animales para cubrir el pecado de ese par de hombres que habían pecado. Y fue lo que siguieron haciendo los israelitas. Entonces, más adelante, por cada pecado inconsciente que cometías, tenías el permiso de Dios para ir hasta el templo y ofrecer un animal para que cubriera tu pecado. Pero si tu pecado era de forma consciente y deliberado, no podías ofrecer un animal. Te enfrentabas directamente al juicio de Dios. ¿Qué piensan de eso? Es cruel, es raro. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran carniceros. Coja animales, mate animales, mate animales, mate animales, porque el pecado abunda, abunda, abunda hasta la médula ósea. Y mate animales, y mate animales. Terrible escena, terrible escena. Pero nunca, mis queridos hermanos, un animal va a lograr satisfacer la justicia de Dios, y ya se lo voy a explicar. ¿Qué es lo que está hablando, pastor? Hebreos 10, del 1 al 4, regálamelo. Esto ya es del Nuevo Testamento. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los ¿qué? Los sentimientos de culpa. Frase clave. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible
que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por un tema de valor. Mire, se lo explico de la siguiente manera. Usted invíteme a su casa un día. Imagine que usted tiene un jarrón que le regaló su abuelita, que era de la tatarabuela, que viene de generación en generación, y ese jarrón vale $1.000.000. Usted me invitó y con lo torpe que puedo llegar a ser, lo moví, se cayó ese jarrón y se rompió el jarrón de $1.000.000. Y eso que $1.000.000 es barato, ¿cierto? Perdóneme, discúlpeme, yo traigo algo para satisfacer el daño que le causé. Y entonces el pastor se va a los remates del Todo a 1000 del centro y compra un jarrón que se ve parecido y le costó $10.000. Y entonces compra ese jarrón y se lo llevó a su casa y le dice: mire, aquí está el jarrón que le rompí. Usted me va a mirar con una sonrisa tan hipócrita en ese momento. Pastor, es que el jarrón costaba $1.000.000 y lo que usted compró cuesta $10.000. No satisface el daño causado. Lo mismo es con los animalitos. Un ser humano tiene razón, tiene voluntad, tiene capacidades. El animalito actúa por instinto, no tiene capacidad de elegir. Por eso no es equivalente sacrificar un animalito por un ser humano. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué hacemos? No podemos cumplir los mandamientos del Señor, estamos reprobados hasta lo último. Ningún ser humano puede reemplazarnos, no hay animal que satisfaga la justicia de Dios. ¿Cuál es la solución? Dios mismo provee la solución para todos aquellos que creen, y es el segundo punto de mi enseñanza. Dios mismo vino a pagar por ti. Dios mismo vino a pagar por ti. Eso lo han escuchado muchas veces, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Es la frase que se repite. Pero usted dimensiona lo que significa eso. ¿Quién fue el que vino? Piensa en esa frase un momento. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios mismo? Omnipotente, omnipresente, eterno, creador de todo lo que existe, recibe adoración constante de los ángeles, majestuoso, no necesita nada, sin necesidad de absolutamente nada. ¿Lo dimensiona? Y dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, Dios se hace hombre. Y un hombre con las mismas limitaciones que usted y yo tenemos. Cuando Jesús viene y se hace hombre, Él no se sube por allá a una montaña a quedarse por allá toda su vida para no contaminarse del pecado. No, Él viene y habita entre nosotros con las mismas circunstancias, con las mismas dificultades. ¿Sí me hago entender? Y recuerda cuáles eran las dificultades de aquel entonces cuando vino Jesús. La esclavitud del Imperio Romano, que era y estuvo en esa misma circunstancia, completamente ser humano, siendo un ser humano completamente. ¿Sí? ¿Me entiende? Pero no pecó. Pastor, pero es que es obvio que no va a pecar. ¿Por qué? Porque él no está expuesto a las mismas tentaciones a las que yo estoy expuesto. Ay, mi querido hermano. Hebreos 4, del 14 al 15. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, y sin embargo Él nunca pecó. Yo no entiendo exactamente cómo funciona este texto, en qué momento Jesús fue expuesto a todas las tentaciones, pero aquí lo dice,
Por lo tanto, Jesús fue expuesto a la tentación sexual, a la tentación de la avaricia, a la tentación de los juegos, a la tentación de todo. Pero Él nunca pecó, dice el autor de Hebreos. ¿Usted cree eso? Más admirable aún, que un día Jesús delante de una multitud se levanta y dice las siguientes palabras, Mateo 5, del 17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés, todas esas demandas de las que hemos estado hablando, o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Jesús dijo, yo soy el cumplimiento de la ley. Todas esas demandas que están ahí escritas, yo vengo a cumplirlas. Él es el judío perfecto, el hombre perfecto que cumplió hasta la última coma de la ley, si se puede decir de esa manera. Perfecto en todo. Los 10 mandamientos y todas las demás leyes que estaban allí. Él cumple la ley. Pastor, no le creo. Lo que estaba aquí Camilo parado. ¿Cuántos creen que lo hizo perfecto en el tiempo perfecto? ¿Cuántos creen que Jesús lo hizo perfecto? No le creo, pastor, es que es imposible. Tal vez, si solo Jesús hubiese dicho eso, uno lo pondría en duda. Pero es que uno de sus amigos más cercanos, Pedro, que convivió con Jesús tal vez año y medio, casi 2 años, que comía con él, que vivía con él, que salía con él, que lo escuchaba, pues lo vio todo el tiempo. Y Pedro dice lo siguiente, primera de Pedro 2, 22 al 24, él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. A lo que voy con este texto es que Pedro, que convivía con él, vio que nunca pecó. Y los que más se dan cuenta de nuestro pecado, ¿quiénes son? Pues las personas que están cerca de nosotros, ¿verdad? Y que Pedro pueda afirmar, este Jesús nunca pecó. Vuelvo y le pregunto, ¿lo cree? ¿Pero lo cree realmente? Y que se le vaya la mente en eso. Y entonces, siendo adolescente, siendo niño, siendo un adulto joven, ¿nunca pecó? Nunca pecó. Perfecto, perfecto. Él es el único en lo que llevamos de historia de humanidad y lo que falta de historia de humanidad que puede presentarse delante de Dios y decirle, yo soy justo. Yo soy perfecto, yo cumplo todas y cada una de las demandas de la ley. El único, si se puede decir, que es salvo por sus obras es Jesús, que tuvo la vida perfecta. Los méritos de Jesús son perfectos. Y ahora, Padre, que tengo esta vida perfecta, la voy a entregar como sacrificio para que todas las personas que crean en mí sean declarados con el mismo nivel de justicia y de perfección que yo tuve. Y es lo que dice Hebreos 10 del 5 al 12, hermanos. Este sermón es un poquito largo, pero por favor necesito explicarle esto y después ir a lo que significa cotidianamente. Hebreos 10 del 5 al 12, por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, hablando Cristo, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Y luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia.
Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, léalo conmigo por favor, nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido por ¿cuánto? Para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Entiende lo que acabamos de leer? Mis hermanos, ¿qué pasa con sus pecados? Con nuestros pecados. Dios nos elige, nos regenera. ¿Y qué pasa con nuestros pecados? Le son imputados a Cristo. En la cruz. ¿Cuántos pecados? Respóndame. ¿Cuántos pecados? Todos. Para aquellos que creen. Y dado que ya nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron colgados en la cruz del Calvario y nos fue otorgada la vida perfecta, ahora somos santos una vez y para siempre y válido para siempre, ¿cómo somos declarados nosotros? Igual que el varón perfecto. Dios te declara perfecto, Dios te declara justo. Amén. Pastor, pero eso ¿qué significa en mi día a día? Lo primero que quiero preguntarte es, y tengo que ser insistente con esto porque te lo tienes que repetir una y otra vez, ¿crees que Dios te justificó? Entonces vive como un justificado. Tercer y último punto. Fuiste justificado, entonces vive como justificado. Pastor, ¿qué significa que yo ahora tengo que vivir como un justificado? ¿Qué significa que ahora ya no tengo culpa por el pecado? ¿Qué significa que mis pecados actuales ya son perdonados? ¿Qué tiene que ver eso con mi realidad? Pues mi querido hermano, lea conmigo por favor otra vez Romanos 3:23. 24, el 25, regálamelo por favor. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Cómo puede ser que yo sea declarado justo? Porque ese es el gran misterio del Evangelio, y es que Cristo ahora vive en ti. Cristo vive en ti. Toda la plenitud de Cristo vive en ti. Y Él es el que hace que Dios se agrade de ti. Él es el que hace que Dios se sienta orgulloso de ti, no tú. ¿Qué es esto? Quiero decirle tres cosas muy breves. Lo primero, ¿qué es vivir como un justificado? Vive en paz con Dios. Vive en paz con Dios. Hermanos, hay algunos que todavía viven con una culpabilidad sobre sus hombros, y es por culpa de que no creen en esta verdad de que son justificados. Y entonces todavía creen en un evangelio en el que todavía me toca estarme ganando el favor de Dios, todavía me toca estarme ganando el que Dios se agrade de mí. Y en mis fuerzas, todo depende de lo que yo haga o deje de hacer. No, eso fue colgado en la cruz. Si sigues insistiendo en lo mismo, entonces vuelve al antiguo pacto y gánate el favor de Dios por tus fuerzas. Y mira cómo te va. ¿Me cuentas? Ya estamos en paz con Dios. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, no por nuestro esfuerzo, no por mi intención, sino por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Deja de pensar que Dios está enojado contigo, de que Dios no se siente orgulloso de ti. Bueno, de ti me refiero a la verdad de que Cristo está en ti. ¿Sí me hago entender? Pastor, pero entonces, si un día no oro, si un día no abro mi Biblia, ¿Dios no se va a enojar conmigo? ¿No se va a sentir poco orgulloso de mí? Nada de lo que hagas o dejes de hacer va a cambiar que Dios vea a Cristo en ti. Y esto es muy delicado. En la ilustración del principio les pregunté a los que creyeron, ¿cuántos quieren acercarse a Él y preguntarle cómo lo hizo y cómo admirarse por Él? ¿Es para pasar el examen? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el examen ya lo pasaron por creer en Él. Ya tienen el premio. Por lo tanto, deja de esforzarte por tratar de ganarte o de mantener tu salvación, porque no lo vas a poder hacer. Tienes que vivir confiando en la obra de Cristo. Mira a Cristo. Deja de mirar tanto tu pecado y pon más tus ojos en lo que Cristo hizo y en el que está en ti. Y libérate de la carga y de la culpa. Letra B, vive descansando en Cristo. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Hay condenación? No hay condenación. ¿Perteneces a Cristo Jesús? No hay condenación. La pregunta inmadura es, ¿entonces puedo pecar deliberadamente? Ante esa pregunta yo te diría, ¿realmente el Espíritu está en ti? ¿Quieres pecar deliberadamente? ¿El Espíritu está en ti? Porque cuando Cristo está en ti, de forma natural quieres vivir en la voluntad de Dios. Pero pastor, no lo hago, peco. Una pequeña ilustración. Imagine un campo de guerra, aunque esta ilustración no encaja del todo, pero quiero hacerle entender esto. Hay dos ejércitos enfrentándose. Un ejército es el de Dios y usted está ahí como un soldado. Y está el otro ejército, el enemigo. Usted ama su causa, ama estar en este ejército, ¿sí? Pero en la batalla, perdió esa batalla y lo capturaron. Y se lo llevan para el territorio enemigo. Allí lo meten en una celda. ¿Qué alimento va a comer usted en esa celda? El alimento que le da el enemigo. ¿Qué idioma va a escuchar usted en esa celda? El idioma del enemigo. ¿Usted dónde está? En el campo del enemigo, ¿sí? Pero ese soldado, aunque está ahí, ¿dónde quiere estar realmente? En su tierra, ¿sí? Pero no se puede liberar. Es inevitable. Si trato de liberarme por mis fuerzas, tengo miles de soldados ahí. Entonces, ¿qué hace el que está capturado allí? Confía en el Señor. El Señor viene en mi rescate, ¿sí? Y es lo mismo que dice Pablo en Romanos 7. Aunque queremos hacer lo bueno, y es lo que está en nosotros, el querer hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos ocurre a los que tenemos en Cristo, somos capturados nuevamente por el pecado. ¿Y qué podemos hacer para liberarnos de esa captura del pecado? Si tú quieres seguir con tus esfuerzos tratando de agradar a Dios, no te condeno, pero estás poniéndote una gran soga al cuello otra vez. Yo te animo a que confíes en Cristo y que no mires más tu pecado, mira más bien a Cristo. Él es el que te santifica, Él es el que hace la obra en ti. Pastor, no entiendo. Yo sé,
Vengo un martes y hablamos de Gálatas. Gálatas es la respuesta a esto. Tercero, pastor, ¿por qué me cuesta tanto entender esto? Porque tienes que revisar las frases que te andas repitiendo constantemente y de los que los predicadores somos culpables. Y yo soy el primero de ellos, porque antes de entender estas verdades, yo cargaba a la iglesia y me cargaba con frases como las siguientes, y tenemos una tabla. Por favor, mis hermanos, no hay que repetirnos más las siguientes frases. Sácale una sonrisa a Dios. ¿Cómo le saco yo una sonrisa a Dios? Y entonces, si le saco una sonrisa, ¿le puedo también sacar un enojo? Entonces, ¿qué tan enojado está Dios al final de mi día? Culpa, carga. Empieza a decir más bien que Dios sonríe al verte porque ve a Cristo en ti y descansas en Cristo. Que Dios se agrade de ti. Tengo que hacer cosas que le agraden a Dios. Y si hay cosas que hago que le agradan, hay cosas que le desagradan. Y entonces en nuestro día a día vamos a encontrarnos con que Dios termina el día totalmente desagradado de mí. ¿O es que cuántos pensamientos equivocados no se te pasan por la mente? Entonces Dios está sumamente desagradado de ti todos los días. No te digas más esa frase. Dios ya se agrada de ti porque Cristo está en ti. Amén. No quiero fallarle a Dios. Hermano, le vas a fallar. Es tu naturaleza humana, esclavizada al pecado. Más bien empieza a decir, quiero honrar a Dios que, aún sabiendo que le fallaría, me declaró justo. Y la última, entre muchas otras. Demuéstrale a Dios que lo amas. ¿Sí la has escuchado? Demuéstrale a Dios que lo amas. ¿Y qué es lo que espera el predicador de esas cosas? Esfuérzate en hacer esto, esfuérzate en esto, esfuérzate en esto. Demuestra a Dios que lo amas. No, terminó el día y no le demuestro que lo amo, entonces Dios va a pensar que no lo amo. Amo a Dios porque Él me amó primero, aun cuando yo no lo merezco ni lo merecía. Y descansas en Cristo. Esto es la doctrina escandalosa de la justificación, que por supuesto mal interpretada te lleva a una vida de libertinaje terrible. Y no estoy hablando de eso. Te estoy hablando a que descanses en Cristo. Descansa en Cristo. ¿Puedes descansar en Cristo? Quítate la culpa, quítate la carga y descansa en Cristo. Bien. Con esto en mente, mis queridos, inclinen su rostro allí y meditemos un par de minutos en esta enseñanza.